Bienvenido a esta nueva edición de La Mesa. Invitado de hoy, José Guzmán, gerente general de AgroSuper. Gracias por estar acá. Muchas gracias. La razón es poco explicar por qué estás acá, más allá que eres empresario. Para ir a AgroSuper en los últimos 3-4 años fue justamente como el niño insignia, emblema de alguna de las críticas que se le ha hecho al sector privado en estos últimos 4 o 5 años en que ha habido crispación, cuestionamiento tanto a los políticos como a los empresarios, han perdido legitimidad. Ustedes tuvieron 2 grandes escándalos. El primero fue el tema de la colusión, por lo cual fueron multados, y después tuvieron el tema de Freirina, que puso el foco y se convirtió en un tema a nivel nacional de cuál es la naturaleza de la relación entre una empresa o una planta y la comunidad donde practica o donde no produce. Y una de las cosas que salió de esta conversación y que ha afectado a la industria minera, a la industria de energía, es que lo que es legal no necesariamente es legítimo, ¿no? Y hay un debate grande que se amplió. Así que primero, gracias por haber venido. Y bueno, ¿cómo salieron de estos 4 años del desierto, si se puede decir? Bueno, yo te diría que frente a las dificultades, grandes o chicas, siempre las personas o las organizaciones tienen 2 opciones, básicamente. La primera, es sentarse a lamentarse y echarle la culpa al prójimo, lamerse las heridas. Y la otra es buscar aprender de las situaciones que nos pasan y modificar las cosas que haya que modificar para que una experiencia negativa, dolorosa, terrible, se convierta en una fuente de aprendizaje para la organización. Y nosotros claramente tomamos el segundo camino, que fue, bueno, esto no sucedió, es lamentable, teníamos la mejor de las intenciones para hacer las cosas que estábamos haciendo, estoy hablando del caso del norte. Hicimos el proyecto pensado, financiado y definido con la mejor conocimiento que habíamos adquirido en 30 años, con la mejor tecnología disponible y con las mejores formas de enfrentar un proyecto como este. Y fracasamos. Y fracasamos por distintas cosas. Tuvimos unas fallas técnicas, tuvimos unas fallas de cómo relacionarnos con la comunidad, con la autoridad, que juntas todas estas en una bolsa se convirtió en un problema que hizo fracasar un proyecto que era fantástico para Chile, para nosotros y para la comunidad también. Y lo que hicimos entonces durante todo el tiempo siguiente ha sido, bueno, el primer ensayo fue ¿en qué fallamos nosotros? En vez de ir a buscar un culpable y en vez de ir que podíamos haberlos encontrado y podíamos habernos contentado con eso, fue olvidémonos de los otros y pensemos qué es lo que esta organización, nosotros, yo como gerente general, el primer responsable, hicimos mal o no hicimos para haber evitado esto o para haber contribuido a que se hiciera bien. Y hicimos una serie de revisiones de cosas que nosotros pudimos haber hecho mal o que no hicimos a tiempo y las hicimos públicas. Yo mismo se las presenté a todo el equipo directivo y después a toda la organización. Oye, nuestro diagnóstico es que en todas estas cosas fallamos. Y todas estas cosas que nosotros creíamos que estábamos haciendo bien, en realidad lo estábamos haciendo mal. Y fue leído por la comunidad local y por la comunidad nacional como un error grueso. Y entonces lo que hicimos es que, bueno, frente a este diagnóstico, lo que nos corresponde primero es reconocer un error y luego corregirlo. Y entonces, desde entonces, eso sucedió el año 2012, y desde el mismo año 2012 que nosotros empezamos a modificar nuestra estructura, nuestra visión, nuestra aproximación a los problemas, no solo en el norte, sino que en todas las otras operaciones que tenemos en el país, incorporando todo este aprendizaje, este relacionamiento, por ejemplo, con nuestros vecinos, cuando hay una asimetría tan grande entre una gran empresa y un vecindario que está cerca en información, en perspectiva, en problemas. Entonces lo que nos obligó, entre otras cosas, es a cambiamos nuestra estructura. Todo el equipo de comunidades pasó a depender de mí con un importante aporte de recursos, con importantes recursos profesionales y de personas que nos ayudara a sentarnos a todas las mesas donde... Mira, quiero volver al tema de lo que han hecho y la lección aprendida, pero quiero también, antes de que miremos completamente el futuro, es que ahora a ustedes se les combinó el tema de colusión, que ustedes argumentaron vigorosamente que no era así, el Tribunal de la Libre Competencia falló de otra manera, está en la Corte, no...
hay lecciones de esa situación también, porque se juntó justo ese año que, bueno, que todos los empresarios son coludidos y que, bueno, y que no respetan la comunidad, que lo único que les interesa es ganar más plata, y se generó esto que ha sido parte de que, a mi opinión, empezó un poco con la Polar y hay una sucesión de escándalos, tanto financieros como empresariales, que le ha quitado legitimidad al empresario y que se siente atacado, para bien o mal, pero algunas de las cosas son heridas autoinfligidas quizás. ¿Qué lecciones se sacan de esa parte? Yo, como digo, yo entiendo que ustedes tuvieron una vigorosa defensa que no concuerdan con el fallo, pero obviamente el fallo fueron multados en una cifra no menor, creo que fue casi 58 millones de dólares. De ahí, ¿cómo fue ese proceso? Porque también estaban en la trinchera. Sí, ese proyecto, ese problema también fue súper doloroso, en una dimensión distinta. Fue un torpeo en la línea de flotación de un prestigio empresarial que se había construido con mucho esfuerzo durante muchos años. Y como lo dijimos en su momento, como lo hemos dicho todas las veces, se nos acusó de una cosa que nosotros no habíamos hecho. Y hicimos todos nuestros esfuerzos por defendernos y sin embargo fracasamos. Y como tú dices, fuimos condenados por el Tribunal de Libre Competencia, después la Corte Suprema, y nosotros lo que hicimos fue obedecer esos fallos aunque no estábamos de acuerdo. Sin perjuicio de eso, independiente de que tú puedas o no compartir el fallo y los argumentos, nosotros hicimos, bueno, aquí nuestra situación es que estamos frente a un requerimiento de la sociedad respecto de cómo operan las empresas, de cómo operan las asociaciones gremiales y respecto de su transparencia, que nosotros tenemos que tomar nota y tenemos que ser capaces de incorporar ese aprendizaje en nuestras actividades como empresa. Y entonces ha habido desde entonces una serie de programas de capacitaciones que amplían nuestra mirada y nuestras preocupaciones para que nunca más ninguna de nuestras actividades pueda ser sometida a la sospecha siquiera de que estamos en alguna actividad que implique un atentado a la libre competencia. No solo en nuestro accionar, el de todos los ejecutivos, sino que en todas las organizaciones donde nosotros participamos, que a partir de esta experiencia dolorosa, terrible, ha habido un aprendizaje de incorporarse, subirse un peldaño o varios peldaños en su forma de operar para poder darle tranquilidad, seguridad, confianza a la sociedad entera de que se está cumpliendo un estándar que, digamos, lo que antes no existía. No significa que antes se hubieran hecho las cosas mal, pero a lo mejor no se era suficientemente cuidadoso o suficientemente transparente en el uso del lenguaje, por ejemplo. Ustedes, por ejemplo, esta conversación que estamos teniendo ahora, ¿la han tenido con sus pares, no otras empresas del rubro, ustedes en general, con empresarios? Porque nuestra experiencia, cuando hablamos con empresarios ahora, hay como dos escuelas. Uno, que no aceptan quizás en un mínimo, de que se han hecho las cosas mal o que no se ha hecho tan bien como se deberían haber hecho, y como que hasta le echan la culpa al sistema o al gobierno o al propio consumidor o al propio ciudadano. Y hay otros que, como tú estás hablando acá, que dicen, mira, más allá de los detalles, es obvio que hay cosas que estamos haciendo mal, que se han hecho mal, con las mejores intenciones o con malas intenciones, bueno, eso es otro tema, pero hay que, no podemos quedarnos que, bueno, no, nosotros estamos haciendo bien y la culpa de que no entiendan que lo hacemos bien son los reguladores o son los consumidores. Ustedes, como estuvieron en la trinchera, le llegaron todos los palos, mediáticos, políticos, movimientos sociales, y ustedes están como saliendo de eso. ¿Comparten alguna de las experiencias ustedes en conversaciones, ya sea reservada o ya un poco más institucional? Y ustedes dicen, mira, esto es lo que aprendimos, esto de acá es lo que se tiene que hacer porque la realidad es esta y no se puede cerrar los ojos. Definitivamente sí. Y yo te diría que, en mi opinión personal, uno de los problemas de nuestro tiempo es que las personas, las empresas, las organizaciones en general, hacemos grandes esfuerzos para armarnos, proyectar una imagen de semiperfección o de perfección. Y por esencia, todas las personas y todas las organizaciones formadas por personas van a ser imperfectas, nos vamos a equivocar. Y tal vez uno de los errores como estrategia que cometemos hoy día es que o nos construimos imágenes de que somos perfectos o aceptamos que se nos construyan imágenes de que somos perfectos y entonces se genera una expectativa violenta entre la realidad de la perfección y nuestra pobre realidad humana. Pero eso es un problema general de este tiempo. Ahora, fiel a esa experiencia, nosotros hemos ido, personalmente yo he ido a cada reunión que me han convidado, grande o chica, pública o privada, para compartir esta experiencia
de decir, oye, independiente, como dices tú, de los detalles de otros, esta fue nuestra experiencia, estos fueron nuestros errores. Aquí nos equivocamos. Y todas estas cosas que nos equivocamos, de esta forma las corregimos. Y además, estamos dispuestos a contárselas a ustedes para que ustedes no cometan los mismos errores, para que ustedes se hagan una introspección, para que, por ejemplo, sospechen del éxito. Y cuando uno es muy exitoso, sospecha del éxito y ve si todo lo que estás haciendo es realmente tan fantástico como parece. Hablando un poco de eso, ustedes ahora, mirando los números, ¿no? También, todo el año entiendo yo que la exportación ya está casi el 50% del negocio de ustedes es de exportación. Si me acuerdo de la cifra, un ingreso de más o menos 2.500 millones de dólares al año. Más o menos, y no, un 40% de exportaciones. Y a ustedes la pérdida contable de Freirina fue como 500 millones de dólares, Sí, ¿no? sí. Pero fíjate, en septiembre me tocó acompañar a una comitiva de ministros, de autoridades y empresas que estábamos en China promoviendo los alimentos de Chile. Y había un grupo muy variado de gente y fuimos a China y fuimos a Guangzhou, una ciudad fantástica, y estuvimos frente a este monstruo que crece y que demanda productos en todas partes. Y mi pensamiento y el de muchos era, qué pena que como empresa, que como país, perdimos la oportunidad de haber resuelto el problema del norte de Freirina, no tuvimos la oportunidad de diálogo para poder resolverlo, y por ejemplo, si hubiéramos sido capaces de resolverlo, hoy día el Valle del Huasco completo, porque no es una comuna en particular, sería un gran exportador de carnes a China en un momento en que el mercado está loco. Entonces, ese lamento, uno dice, ¿por qué no fuimos capaces de resolverlo? ¿Qué pasó? Bueno, porque hay una crisis del diálogo también, ¿no? También. ¿Tú compartes lo que digo yo, que hay una crisis de legitimidad en el sector privado? También lo existe en la política, eso es obvio, pero eso es para otro programa. Tú de adentro, conversando con tus pares, en la empresa misma, con tus empleados, con los diferentes stakeholders que uno tiene, los controladores, ¿lo ves como un vaso mitad lleno en el sentido de que lo peor ya pasó o todavía estamos en una forma de buscar cómo vuelvo a reencontrarme, a reencantar con la sociedad, las comunidades con las que vivimos, ¿no? Yo veo que a partir de las experiencias que han habido, hay muchas experiencias en distintas empresas de gente que ha incorporado esta cosa y que está recorriendo el proceso para incorporarlo en su quehacer diario y de una forma efectiva. Así que yo soy por naturaleza optimista. Entonces yo pienso que estas cosas se van incorporando, independiente que a lo mejor van a seguir existiendo problemas, pero también hay aprendizaje. Y hay aprendizaje de todo, del país, de las comunidades y de las empresas, por supuesto. Y yo creo que no necesariamente es por una maldad con natural al empresariado que no se hicieron estas cosas, sino que a lo mejor es un tema que afloró ante nosotros sin que nos diéramos cuenta o sin que nos diéramos suficiente cuenta para poder para gestionarlo como debíamos ser, para prepararnos, para cambiar las cosas que hay que hacer. Este tema de la asimetría que te digo yo es muy relevante y cuando uno lo toma en cuenta, entonces te hace más sensible a sentarte con tus vecinos de igual a igual. Si viene un empresario y te dice, mira, yo estoy pensando hacer este negocio, pero no quiero sufrir lo que les pasó a ustedes. Creo que sería para ti lo más importante que le diría, mira, ojo con esto y esto. Yo creo que lo principal en esta cosa, aunque implique riesgos, es la transparencia completa con la comunidad y hacer un gran esfuerzo de poder explicarle a las personas que van a vivir en torno al proyecto que se pretende hacer cuáles son las consecuencias que tiene, no solo las buenas, sino que las malas también, y cuáles son los riesgos, y abusar de los contactos y del tiempo que sea necesario para conversar, para equilibrar esta asimetría de la que te hablo yo. O sea, las organizaciones tienen que gastar mucho tiempo, energía, recursos en preparar el camino para que un proyecto como este o un proyecto nuevo pueda ser realizado. Y la sociedad, por otra parte, también tenemos un trabajo pendiente que para que todo esto no sea tan tortuoso, a lo mejor lo que debemos ponernos de acuerdo como sociedad, como país, bueno, definamos como un
un orden territorial, definamos más o menos en qué lugares de Chile estamos dispuestos a que se hagan proyectos de este tipo y en qué lugares no queremos que se hagan proyectos de este tipo. Eso hace entonces que las expectativas se alineen un poco y el orden necesario para intercambiar opiniones y para que las empresas puedan incorporar lo que recibieron de sus vecinos se haga de verdad. Pues esto no es un ir a contarles lo que quiero hacer, sino que es ir a conversar para contarles lo que quiero hacer, para ver qué les parece y a ver qué me proponen. ¿Ustedes ahora cómo es la relación con los reguladores, con las autoridades? ¿Cambió? Porque en esa época, por lo menos lo que uno leía, era bastante crispada, no, era los comentarios y las declaraciones que se hacían, sobre todo de los políticos de la zona, duras, y en el caso de la colusión también la Fiscalía Nacional Económica fue bastante dura en su tono. ¿Cómo es la relación de ustedes ahora con los reguladores o con las autoridades? ¿Cambió? ¿Es más positiva o todavía es...? Yo creo que nuestra relación con los reguladores siempre fue buena. Cuando hay unas crisis, nadie te quiere escuchar, nadie quiere dialogar. Todo el mundo está cumpliendo su rol. Los triunfos tienen muchos padres y las crisis son huérfanas. Y además cuando tú tienes un problema, tus amigos se fuman y aparecen muchos enemigos también, ¿no es cierto? Pero eso también pasa con las crisis. Y las tormentas pasan un día y las aguas calmas vuelven. Y entonces, y el trato normal, respetuoso, pero normal entre una empresa y el regulador es normal. Nosotros, como industria, tal vez tenemos una de las excepciones que nosotros día a día, 24 horas continuas, en nuestra planta debemos tener 200 funcionarios del SAC inspeccionando nuestras actividades en línea, no así al azar, sino que en línea, como uno de nuestros reguladores que está frente a frente. Y nuestra actividad siempre ha sido, oye, hagamos todo el esfuerzo que podamos para cumplir con la ley, que es cumplir con los reguladores. Así que yo te diría que nuestra relación con los reguladores es normal. En los tiempos de crisis, como digo, pasan muchas cosas que hay que entenderlas como una crisis, no hay que entenderlas como la normalidad. Hablé un poco de la concentración, ¿no? Porque uno de lo que salió en el caso de la colusión era que, bueno, que eran estos tres actores, si uno mira en general en casi todas las grandes líneas de industria en Chile, se da que hay dos o tres grandes actores, ¿no? Hay una corriente que dice Chile, por el tipo de mercado que es y por el tipo de economía de escalas, va a tender a tener eso. Y hay otros como los más Chicago de los Chicago, Manuel Cruzat padre, ¿no? Gente que dice que no, que acá lo que pasó que después de los 90 hubieron cambios, se creó una especie de corporativismo que protege de diferentes formas y que hace que la libre competencia realmente acá no funcione como debería funcionar, y por eso es que todas las industrias tienen dos o tres actores que sacan, entre comillas, una rentabilidad excesiva, ¿no? ¿Dónde estás tú en ese...? ¿No? ¿Hay cosas del mercado que hacen que Chile se tienda a concentrar? Lo que pasa es que Chile tiene un tamaño de su economía que necesariamente va a ocurrir algo de eso. Si pensamos, Chile sería como el estado número 27 dentro del tamaño de la economía de Estados Unidos. Entonces, es un estado mediano a chico dentro del concepto de país. Ahora, nuestro país, por tener cero arancel, es un mercado tremendamente abierto. Entonces, hay una apuesta de liberalismo que funciona. Cuando una dueña de casa, cuando la señora va a comprar pollo al supermercado, tal vez como a mí no me ha tocado verlo en ninguna parte del mundo, tiene pollo chileno de 3 o 4 marcas, tiene pollo argentino, tiene pollo brasilero y tiene pollo americano. Y tiene todo frente a su vitrina para escoger. ¿Qué país del mundo puede decir lo mismo que eso? En el caso de nuestra industria. Entonces hay una concentración de industria, pero eso es lo que te obliga el mercado mundial a tener escalas suficientes para poder competir en el mundo. Cuando hablamos de China y nosotros vamos a competir a China, allá competimos con los brasileños, con los americanos, con los europeos, y la única forma de hacerlo es tener economías que te permitan eficiencias de costos para poder estar allá. ¿Y cómo se compensa eso en Chile? Con un mercado abierto, libre, que funcione. Cuando se estaba negociando el Tratado de Libre Comercio con Estados Unidos, nosotros fuimos de la posición de que Chile, con el mayor exportador de pollos del mundo, tuviera un mercado abierto, recíproco, inmediato, sin aranceles. Esa fue nuestra posición como industria. Entonces, ¿qué mejor apuesta a que se logren las economías de escala por una parte y por otra parte se permita el tránsito de productos como de hecho sucede hoy día? Mira, se me está acabando el tiempo, nos vamos a pasar un poco, le estoy diciendo a la productora, tengo un par de preguntas.
¿Cuáles son los planes futuros con Freirina? ¿Hay una agenda, un plan, un calendario de eventualmente volver a tratar de hacer un negocio de esa planta donde invirtieron tanta plata? Ese proyecto, el directorio tomó una decisión de tener paralizado ese proyecto en forma indefinida el mismo año 2012 y no ha habido ninguna conversación de cambio respecto de esa sesión. Así que lo que estamos haciendo es mantener las instalaciones, es cuidar lo que existe y silencio. Y con respecto a la empresa mismo, ¿cuáles son los planes de la salida al mercado de capitales? Como digo, los números que se ven, que son públicos, le está yendo bien. ¿Cuáles son los planes para AgroSuper en los próximos 2 años? Bueno, estos 4 años en que pasamos de esta crisis, que hemos podido resolver nuestros problemas, hemos podido normalizar nuestro balance desde el punto de vista financiero, nos ha ido bien, gracias a Dios, y hemos estado desarrollando muchos proyectos en distintas partes, y la idea nuestra es seguir desarrollando muchos proyectos en Chile. Este año fueron alrededor de 150 millones de dólares de inversiones, el próximo año se espera lo mismo. Siempre estamos abiertos a buscar oportunidades en Chile y fuera de Chile, así que somos optimistas de nuevo de que vamos a poder seguir desarrollando nuestra actividad. ¿Pero pueden seguir creciendo orgánicamente con la caja que generan o eventualmente van a ir al mercado de capitales? Si el mercado de capitales, tu pregunta es a emitir acciones, ese proyecto está durmiendo un profundo sueño. Profundo sueño. O sea, le está yendo tan bien que se pueden autofinanciar. Bueno, podríamos estar otros 15 minutos, pero la gente se aburriría, o 20. Pero muchas gracias por haber venido, muchas gracias, Guzmán, gerente general de AgroSuper. Gracias por haberte expuesto un poco a esta conversación, creo que le hace bien a todos. Y bueno, ha sido otro capítulo de La Mesa. Será hasta la próxima semana y acuérdense de seguirnos por las redes. Será hasta la próxima. Muchas gracias.